Buenas noches, doctora. Hoy vamos a hablar sobre la dinámica grupal, semana 9, la usurpación y desalojo de la madre chilena. Los integrantes son Nole Laquernaque, Marta Eliana, Osabel, Osabel Porras, María Alejandra, Obregón Cáceres, Carla Rosemary, Pajuelo Quispe, Mercedes Rosario y Poblet Tello, Eulalia Po Mariana Maidariana, Rivera Torres, Ada Reina y Rodríguez Celia Astrid Milady. Pasamos a la introducción. Dentro podemos saber que la señora Pascuala Quijero es una señora de 81 años, fue desalojada de su propio hogar por su hijo mientras ella estaba de viaje en Chile. Al volver encontró que sus pertenencias estaban en la calle y las cerraduras de la casa habían sido cambiadas. Esta es una situación que no solo afecta materialmente, sino también toca profundamente el lado humano y ético, ya que involucra el abandono familiar. Bueno, comienzo con el conflicto familiar. ¿Qué ocurrió? Mientras Pascuala viajaba a Chile a visitar a su familia, su hijo Sergio Aurelio aprovechó para cambiar las chapas de la casa, sacarla por la fuerza y desalojarla de su único hogar. ¿Quién es la señora Pascuala? Decimos que es una adulta mayor de 81 años, madre de tres hijos, propietaria del 50% de una vivienda en Lima que adquirió hace más de 60 años junto a su esposo. En este caso, vamos a decir cómo actuó el hijo. Sergio Aurelio, abogado, presentó una denuncia penal por usurpación contra su propia madre. El proceso penal terminó en una sentencia condenatoria de 4 años contra la señora Pascuala. ¿Qué dice la señora Pascuala? Ella aseguró que siempre fue propietaria del 50% de la vivienda y que su hijo tiene otras propiedades. Además, lamenta de que no solo Sergio, sino también que sus otros hijos se hayan desentendido de ella. ¿Qué hicieron la madre, la abogada y la comunidad? Eh, bueno, manifiesto de los hijos biológicos de Pascuala, además de Sergio Aurelio, quien ejecutó el desalojo, acusan a la madre, pues, de haberlos abandonado en los años 90, fecha en el que viajó a Chile. Posterior a ello, pues, terminar la relación con su padre para formar otro hogar. Además, se deja, pues, deja a una de sus hijas con discapacidad al cuidado de su padre. ¿Cómo quedó la madre? Pascuala quedó viviendo, pues, en la calle, en un sofá, sin los servicios básicos, sin acceso a sus medicinas, a pesar de que sufre, pues, la diabetes, ¿no? Y otras enfermedades. ¿Qué hizo la abogada de Pascuala? En este caso, la abogada inició acciones legales por violencia económica, violencia psicológica, solicitó también medidas de protección bajo la ley 30364, buscando, pues, revertir el desalojo, en la que destaca el fallo penal injusto por un tema de propiedad civil. ¿Qué respuesta dio la comunidad? Ante ello, los vecinos, medios de comunicación, la municipalidad de Jesús María y todo el personal médico acudieron a apoyar a Pascuala, ofreciéndole ayuda, ¿no? Para ello, ella se resistió a dejar su hogar por un temor de perderlo definitivamente. La desatención total, los hijos, pues, prácticamente se desentendieron totalmente del bienestar, del cuidado de la madre, algo que es grave tanto desde el punto de vista moral como el de legal, porque los hijos tienen la obligación de la asistencia hacia los padres según el Código Civil. ¿Qué delitos se identifican en el caso? Bueno, primero, el delito de usurpación agravada, que está estipulado en el artículo 202 del Código Penal peruano. ¿Por qué se le acusa a la señora Pascuala?
Pues porque ingresó a la vivienda familiar rompiendo las cerraduras que su hijo Sergio había cambiado mientras ella estaba en Chile. Aunque ésta era copropietaria del inmueble, ya que así figuraba en los registros públicos, su hijo la denunció por ingresar sin autorización y por la fuerza. ¿Dónde encontramos el conflicto en este caso? Bueno, los jueces penales solamente analizaron el hecho material del ingreso violento, sin considerar que ella tenía los derechos de propiedad sobre el bien. Ahora, por otro lado, la abogada de Pascuala señaló que esto debe también verse por la vía civil, ya que se trataba de un conflicto de copropietarios, ¿no? Por otro lado, tenemos el delito de exposición o abandono peligrosos que está estipulado en el artículo 125 del Código Penal. ¿Y por qué se configura este delito, no? Ya que Sergio desalojó a su madre de 81 años, que está enferma de diabetes, dejándola en la calle sin vivienda, sin servicios básicos ni medicamentos. Este acto la expuso al peligro real de sufrir daños graves a su salud o incluso morir por condiciones extremas. El delito se configura aunque no haya daño material, ya que basta con que exista una situación objetiva de riesgo para la vida o la salud de la persona vulnerable. Sustento legal. Un sustento legal el cual se basa este caso, no hablamos de las formas agravadas de usurpación que se encuentra en el artículo 204 del Código Penal, que nos habla que la pena privativa de libertad será no menor de 5 ni mayor de 12 años, e inhabilitación según corresponda cuando la usurpación se comete usando armas de fuego, explosivos o cualquier otro instrumento o sustancia peligrosa. 2, con la intervención de 2 a más personas. 3, sobre el inmueble reservado para fines habitacionales, sobre bienes del Estado o de comunidades campesinas o nativas, o sobre bienes destinados a servicios públicos o inmuebles que integran el patrimonio cultural de la nación y que son declarados por la entidad competente o sobre las áreas naturales protegidas para el Estado. 5, que afecten la libre circulación en las vías de comunicación, colocando pictos cercanos perimétricos o cercos vivos, paneles o anuncios, demarcaciones para lotizado, instalaciones de esteras, plásticos u otros materiales, ¿no?, que se utilizan. Abusando de su condición o cargo de funcionario, servidor público de la función notarial o arbitral, sobre derechos de vía o localización de áreas otorgados para proyectos de inversión, la utilización de documentos privados falsos o adulterados, en su condición de representante de una asociación u otro tipo de organización, representante de persona jurídica o cualquier persona natural que entregue o acredite indebidamente documentos o valide actos de posesión de terrenos del Estado o también particulares, sobre inmuebles en zonas declaradas de riesgo no intangible, sobre inmuebles zona o área declarada intangible, inalienable o imprescriptible alrededor del perímetro de los establecimientos penitenciarios. Todo ello será reprimido con la misma pena el que organice, financie, facilite, fomente, dirija, provoque o promueva la realización de las usurpaciones de inmuebles de propiedad pública o privada. En el otro, el cual nos basamos, es la exposición o abandono peligroso, el cual se encuentra estipulado en el Código Penal en el artículo 125, que nos dice que expone a peligro de muerte o de grave e inminente daño a la salud o abandona en iguales circunstancias a un menor de edad, a una persona incapaz de valerse por sí misma, que estén legalmente bajo su protección o que hayan derecho bajo su cuidado, será reprimido con pena de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. ¿Qué otros derechos fueron vulnerados? En el caso de la señora Pascuala, también se vulneró la asistencia familiar. Este caso de omisión a la asistencia familiar se refiere a la prestación de alimentos a una persona, en este caso la señora Pascuala, al desalojarla y dejarla en la calle,
sabiendo que si es una adulta mayor, está expuesta en la intemperie y dados sus escasos recursos económicos, pues a pasar hambre y a otros peligros, además de tener unas condiciones de vida mm, dignas. Esto puede ocasionar una prestación, una sanción que va desde una prestación de servicio comunitario de 20 a 52 jornadas hasta un plazo de 4 años, dependiendo de la gravedad de la circunstancia a la que se vea expuesta y a los daños que se le pudiera ocasionar. Asimismo, con respecto a la cédula viva, que era un régimen pensionario creado en el siglo XIX, al que pertenecían muchos trabajadores del sector público y que ella podía recibir la pensión como cónyuge del señor, su esposo del cual se divorció. Entonces ella ha perdido la pensión de aproximadamente 5.000 soles, lo que la deja en una condición económica más vulnerable. Asimismo, según el artículo 121 del Código Penal, pues ella está recibiendo una violencia psicológica de parte de su hijo al causarle no solamente un deterioro en su salud física, sino a las condiciones expuestas anteriormente a una violencia mental, ¿no? Que puede ser reprimida con pena primativa no mayor de 4 ni mayor de 8 años. Entonces, el desalojo, la humillación, la exposición en la calle, el insultarle o desprestigiarle públicamente constituyen violencia psicológica que está sancionado penalmente. Y finalmente, al exponerla al peligro y al abandonarla, dado que es una persona vulnerable por sus 81 años y sus condiciones de salud, también es de acuerdo al artículo 125 del Código Penal, pues la expone en su salud y a sus circunstancias de abandono, no por ya no poder valerse por sí mismo, haciendo un caso de desprotección que, y no tener cuidado de su persona, pues también se le podría aplicar este artículo, haciendo acreedor a una pena privativa no menor de 1 año ni mayor de 4. El hijo, recordemos que tiene el deber moral y legal de cuidar a su madre, y en este caso no ha sucedido, procediendo al desalojo, exponiéndola a riesgos físicos y de salud. Continuando con la exposición, se dice que cómo terminó el caso de Pascuala. Dice que el caso de Pascuala terminó con una conciliación familiar debido a la fuerte exposición mediática y la presión pública, ¿no? La intervención de autoridades locales y el interés de los medios obligaron a los hijos, especialmente al que había impulsado el proceso de desalojo, a sentarse, a dialogar y llegar a un acuerdo saludable para restituirle a Pascual al menos parte de su vivienda y atender su situación de salud y bienestar. La familia accedió a recomponer las relaciones mínimas necesarias para evitar que la madre permaneciera desamparada en la calle. Como se dice, cuando eres adulto, tú eliges sanar o perpetuar el dolor. Nuestro grupo como reflexión ha llegado a que este caso nos deja una reflexión sobre cómo los problemas patrimoniales y los conflictos familiares pueden destruir los casos más extremos, al punto de vulnerar derechos humanos básicos como el derecho a la vivienda, el derecho al respeto por la vejez y la obligación de cuidado familiar. Más allá del aspecto legal, destaca la importancia del respeto, el diálogo y la humanidad,
Ningún conflicto por herencia o propiedad justifica el exponer a una madre anciana al peligro, la intemperie y el abandono. Como sociedad debemos reforzar la conciencia sobre los deberes familiares, especialmente hacia los adultos mayores, quienes merecen protección, cuidado y dignidad en todo momento. Gracias.